Por último, vamos a ver la virtud de la prudencia. Prudente es la persona que no es la que no actúa y no es tampoco aquella persona que es impasible ante todo lo que le sucede, sino más bien prudente es aquella persona que sabe actuar del modo, la manera y el tiempo adecuado. Una persona prudente es aquella persona que sabe hacer y sabe decir lo que tiene que decir en el momento adecuado y de la forma adecuada. Si ustedes se fijan, entonces la prudencia es una virtud que sabe medir el justo medio. No se va hacia los excesos, sino que se queda en la justa medida, en el equilibrio. Aquí podríamos decir, ¿por qué la prudencia la estamos viendo hasta el último? ¿O por qué la tocamos como si fuera lo último? Es porque la prudencia es la virtud que es base del resto de las virtudes. Y sin embargo, como es una virtud más intelectual que práctica, necesitamos pensarlo todo antes de actuar, entonces por eso la dejamos al último, porque es la más difícil de conseguir. El primer paso de la prudencia, aquí les recuerdo, la prudencia es solamente la virtud que va hacia lo que es la inteligencia. Es una sola virtud, no está compuesta de otras virtudes y sin embargo para aprenderla necesitamos conseguir ciertos pasos. Hay 3 pasos principales: la deliberación, la decisión y la agilidad. Dentro de la deliberación hay que saber qué vamos a deliberar, pero para esto la deliberación es intentar llegar a un buen resultado. ¿Esto qué quiere decir? El justo medio de la deliberación es preguntarnos ¿y qué pasaría si? O ¿y qué tal si? Si yo hago esto, ¿qué sucedería? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las cosas que pueden llegar a suceder? Si yo no delibero, lo que termino haciendo sería por defecto precipitarme, entonces actuar sin pensar, y por exceso la lentitud o la rigidez de las cosas. Entonces, en la deliberación tenemos que cuidar. Por ejemplo, cuando los niños quieren hacer travesuras y están entre ellos, normalmente dicen, ¿y si hacemos esto? ¿Y si le decimos esto? Ese y si es deliberar todas las opciones que hay para actuar de la mejor manera posible. La deliberación es el primer camino para llegar a un buen resultado. Experiencia. La experiencia tiene que ver muchísimo con la memoria. La memoria es la facultad de la razón que nos permite acordarnos de las cosas pasadas. La usamos como facultad racional y sin embargo es parte de los sentidos internos del hombre. En los sentidos internos está, dentro de la estimativa, la imaginación y el sentido común, la memoria nos sirve para guardar todo aquello que ha pasado en el tiempo y lo mantenemos como en un archivero. De ahí sacamos experiencias. La experiencia entonces es no solamente acumular recuerdos, sino saber revivirlos para aplicarlos en cada cuestión. Por ejemplo, la experiencia de quien ocupa un nuevo puesto de trabajo, bueno, le pregunta al que ya sabe o al que le está dejando ese puesto de trabajo. Depender de la persona sería excesivo, o sea, no hacer nada sin que esta persona te lo diga. Y por otro lado, el defecto sería pensar que tú lo sabes todo, que la práctica ahí ahí se da y entonces tú te dedicas a hacer lo que quieras. La experiencia es la virtud que sabe reconocer tanto de la memoria, del pasado, como del experto para poder hacer las cosas. En este caso, si nosotros pensamos muy bien en la escuela, cuando nosotros queremos un aumento de calificación a todos los estudiantes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar primero con el profesor con un argumento convincente. ¿Qué es esto? Demostrarle que hemos sido buenos alumnos, que le hemos echado ganas, que tenemos buenas calificaciones, que vas a seguir intentándolo. Entonces, digamos que muestras todos tus esfuerzos. Ahora bien, si tú nunca has tenido un trabajo y es la primera vez y quieres pedir un aumento de sueldo, ¿qué tienes que hacer? Tomar de la experiencia pasada una negociación similar, que sería el aumento de calificaciones para que te aumenten el sueldo. Entonces tienes que llegar con un argumento convincente, demostrar lo que tú eres capaz, lo que has hecho, todas las cualidades que posees, y entonces ya te dedicas a pedir el aumento de sueldo. Y eso es lo que nos ayuda a la experiencia. Por otro lado está la circunspección. La circunspección es estar en el lugar. Circum es situación, stare es estar dentro de la situación. Entonces en este caso es analizar todos los objetos que nos rodean, porque no solamente necesitamos recordar el pasado. La circunspección nos ayuda a saber en dónde estamos ubicados y con quién estamos interactuando. Tú no le vas a hablar a tu profesor de la misma manera que le hablas a tu cuate. No le vas a hablar a tu jefe o a tu suegro de la misma manera que le hablas a tu hermano o a tu hermana. Cambia el contexto. La circunspección es inspeccionar, o sea,
con una lupa darte cuenta de todo lo que hay alrededor. Y entonces buscas la mejor manera de actuar, igual que la experiencia que nos va a ayudar a la deliberación, es tomar la mejor opción posible. Entonces, en este caso, la circunspección es buscar el bien o la mejor decisión posible en la circunstancia en donde estamos, en la situación. Por exceso sería que no actuemos debido a que la situación la consideramos muy difícil y no somos realistas, y por defecto sería actuar de manera frívola e impulsiva sin haber cuestionado las cosas. Un ejemplo sería: tú no te vas a una boda vestido de chanclas y shorts, como ya lo hemos dicho, y tampoco vas a ir a un funeral vestido de naranja o con colores brillantes y haciendo chistes. Si contrataron un payaso no es para un funeral, probablemente te equivocaste de lugar. Eso es lo que hace la circunspección. Por otro lado está pedir consejo. Pedir consejo tiene muchísimo que ver con experiencia. Pedir consejo es una manera muy prudente de hacer las cosas. Si tú no sabes, hay que reconocerla. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Con la humildad. Si se acuerdan que ya vimos, la humildad es la virtud o la cualidad estable que nos permite actuar de manera sensata con nosotros mismos. Es vivir la verdad en nuestra propia persona. Esto es saber que sí podemos y que no podemos. Bueno, pedir consejo tiene que ver muchísimo con la humildad. Es saber pedir consejo reconociendo que yo no sé. Entonces, por exceso sería ser dependiente y no hago nada si no me dicen. Y por defecto sería no hacerle caso a todos los demás. Yo vivo mi vida, haces un YOLO, o sea, solamente vives una vez y entonces te avientas y a ver qué sale. No, el pedir consejo también tiene mucho que ver con las personas que tienen experiencia. Ahora bien, no puedes pedir consejo con cualquier persona. Tienes que saber pedírselo a la persona capaz, ya sea por edad, por experiencia, por situación. Pero no se le pide consejo a cualquiera y tampoco se trata de recolectar o coleccionar todos los consejos para llegar a uno final, sino más bien saber con la persona adecuada. Por otro lado está la previsión. La previsión es visualizar de antemano lo que va a suceder, las consecuencias que pueden llegar. ¿Se acuerdan que en deliberación estábamos preguntándonos por ¿y si hago esto? ¿Y si digo esto? Tiene muchísimo que ver con la previsión, porque es: si yo hago esto, entonces ¿qué pasaría? Entonces, con la imaginación nos proyectamos hacia una situación futura de consecuencias que vamos a hacer. Entonces, en este caso, prevemos. ¿Cómo prevemos? Por ejemplo, con el Weather Channel o el canal climatológico. Nos dicen, va a llover, entonces prevemos que va a llover. Nos imaginamos en lluvia y entonces esto nos pasa al siguiente paso, que es la precaución. La precaución está justo después de previsión. Y es justo cuando nosotros hacemos algo. Previsión y precaución van muchísimo de la mano. La precaución es actuar conforme a lo que se prevé. Por ejemplo, si dicen que va a llover, entonces precavemos un paraguas, precavemos un abrigo o un rompevientos para poderlo usar y que no nos mojemos. Entonces, tanto la previsión y precaución van antes de nuestra acción. Entonces, imaginamos y nos vamos preparando para actuar de la mejor manera posible. Esta es la primera parte de la prudencia y podríamos decir que es muy complicado, y sin embargo, cuando nosotros vamos teniendo el hábito y vamos adquiriendo todas esas cuestiones que nos permiten tener una mejor decisión, entonces ya estamos listos para el paso de la decisión. Dentro de la prudencia, la decisión es un acto que apunta hacia la mejor ruta de actuación, con base a todos los elementos pasados que ya hicimos. Una experiencia, una deliberación, pedir consejo, precaución y previsión, y entonces ya estamos listos para decidir. Ya una vez que vimos todas las variables que pueden haber en nuestro acto, somos capaces de tomar una decisión. Oye, me voy a poner a dieta, entonces mi decisión ya está tomada. ¿Por qué? Porque la dieta ya vi que va a ser bueno para mi salud, que me va a ayudar a mejorar en mis actividades físicas, no me voy a estar durmiendo, tengo que comer, alimentarme, quiero vivir más años, quiero estar más sano, evitar ciertas enfermedades. Entonces, con todos esos argumentos, tomamos la mejor decisión. Quien no piensa antes de actuar, decide sin estar informado, y muchas veces terminamos hiriendo a las demás personas. Tú no llegas y le saboteas el trabajo a alguien más. Tú, si quieres el bien de esa persona, no vas a hablar mal.
Entonces, la decisión es tomar la mejor ruta adecuada para conseguir un fin determinado. Entonces, una vez que decides, está el paso más importante. Acuérdense, la prudencia dijimos que es una virtud de actos, pero también es una virtud de pensamiento. Entonces, ya una vez que pensamos todo, pasamos de la deliberación a la decisión, entonces ahora estamos listos para actuar. Pero el actuar se necesita hacer con agilidad. La agilidad es la última parte de la prudencia que podremos pensar mucho. Pero si yo no llego a nada, si yo no actúo, es lo mismo que ser una persona imprudente. La agilidad es actuar con, ya una vez que ya pensamos, de manera rápida y efectiva, entonces lo hacemos. No nos quedamos pensando, a ver, ¿y si sucede esta otra cosa? A lo mejor le pido más consejo, entonces es cuando se nos tarda. La prudencia es la virtud que toma las oportunidades correctas de la mejor manera posible. Una persona prudente sabe actuar y sabe decir en el momento adecuado. La agilidad es eso. Por defecto sería perder el tiempo. Por exceso sería el perfeccionismo, que todo quede perfecto, entonces ya pensé todas las diferentes variables que hay para llegar a un punto concreto. Eso no está del todo bien. La persona prudente sabe que va a haber fallas, va a haber ciertas cosas, pero minimiza por la previsión y precaución que tomó para actuar de manera constante. Entonces, ser prudente no es una persona que nunca se equivoca, sino que más bien sabe actuar y rectificar de la manera correcta y del modo adecuado en el tiempo concreto. Entonces, si ustedes se fijan, la prudencia es la más grande virtud que podemos tener y sin embargo es la más difícil porque hay que pensar. De esto se trata. Si yo quiero ser una persona virtuosa y yo quiero ser una persona que quiere hacer cosas buenas, primero tenemos que partir de un pensamiento correcto y este pensamiento correcto nos lo da la prudencia. Y ya después podremos empezar con las demás virtudes. Y como ya dijimos, las virtudes hacen que la persona haga el bien. Y lo que queremos es hacer cosas bien, no queremos hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente nos describa por nuestros defectos, sino más bien por nuestras cualidades. Y dentro de las cualidades están las virtudes.